Vamos a comenzar orando. Gracias, Señor, por el día de hoy y gracias también por poder permitirnos reunirnos un día más. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias porque tú nos amaste, Señor. Nos diste el perdón, nos redimiste, Señor, y podemos ser hijos tuyos. Y gracias porque siendo hijos tuyos podemos acercarnos a ti y también escuchar y leer tu palabra. Podemos aprender y, Señor, queremos que nuestras vidas reflejen el carácter que tú tienes, la santidad. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero comenzar hoy con algo diferente con respecto a Tito. Y voy a hacer un breve repaso de todo lo que hemos visto, porque hoy ya es la última sección, ya terminamos Tito. Y pues quiero hacer un repaso general, pues para que veamos qué era lo que trataba Pablo con respecto a los cristianos de Creta. Bien, en primer lugar, Tito, el personaje de Tito, para que sepamos un poquito más, Tito no se menciona en el libro de Hechos. Son de esos personajes raros en el sentido que la mayor parte de los personajes que se mencionan en las cartas, en algún lugar de Hechos, aparecen. Y Tito no aparece. Y entonces se menciona 8 veces en 2 de Corintios, 2 veces en Gálatas y 1 vez en 2 de Timoteo. En 2 de Corintios se menciona porque fue a dar consuelo a la gente de Corinto, apoyo, y Pablo lo menciona como su compañero, ¿no? En Gálatas, en la carta a los Gálatas, Pablo lo menciona en el capítulo 2, si mal no recuerdo, y lo menciona que llevó a Tito al concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. En ese concilio de Jerusalén, que Pablo fue a presentar su ministerio, en la carta a los Gálatas, menciona a Tito y lo menciona como aquel que no fue obligado a circuncidarse. Y más o menos el concilio de Jerusalén fue en el 50 después de Cristo, ¿no? Es de origen gentil. En la carta de los Gálatas, si no fue obligado a circuncidarse era porque era gentil. Y es una persona que es convertida, fue evangelizada por Pablo, porque en Tito 1:4 dice verdadero hijo en la común fe, ¿no? Entonces se entiende, se da por hecho de que Tito es una persona que fue ganada a través de Pablo para el Señor. Ya acompañaba a Pablo en el 50 después de Cristo, después de su primer viaje por Asia Menor. Ya lo estaba acompañando Tito, así que fue uno de los primeros en creer. Y posiblemente Tito murió en el 69 después de Cristo. Eso no aparece en la Biblia, pero hay unas ciudades, Hierápolis, etcétera, que mencionan, y hay libros que mencionan que él estuvo ahí como obispo. Y entonces, pues a través de la literatura de terceros, pues más o menos se estima que en el 69 después de Cristo murió. Así que Tito fue uno de los primeros convertidos. No es una persona que se le menciona muy a menudo, pero en la carta a los segundos, en la segunda carta a los Corintios sí aparece como alguien importante, ¿no? Y recordemos que la segunda carta a los Corintios fue escrita aproximadamente entre el 55 y el 60. Bien, el mensaje de Tito, ahí aparecen los capítulos, espero que lo vean claro. Vimos que el capítulo 1 era un mensaje a la iglesia, pero que trataba acerca de los ancianos y los líderes. Y toca 2 temas, ¿no? ¿Cuál es el carácter personal que tenían que tener esos ancianos
y también lo llama obispo. ¿Y cuál era el carácter que debían mostrar, que debían tener hacia el exterior, ¿no? Entonces hablaba mucho del carácter de los ancianos y eso nos hacía pensar, bueno, pues, cómo debemos de ser nosotros como líderes. Con esto decíamos que no era únicamente un carácter solamente para el liderazgo, para los ancianos, sino que era un carácter que todos debíamos de aspirar, pero que en un líder, en un anciano, debemos de exigir ese carácter. Debemos exigirlo. Entonces, básicamente uno es anciano no porque sea mi amigo, mi cuate, como dirían aquí, sino porque cumple con los requisitos para poder ser anciano. Y en segundo lugar, el tema que tocaba era la integridad en la enseñanza, ¿no? Hablando de los falsos maestros, pues tocaba ese tema acerca de cómo debía de enseñar. Ahí ya cambiaba el título y lo ponía obispo, y decíamos que el obispo, así como el anciano estaba más enfocado en el cuidado, el obispo estaba más enfocado como anciano, pero también dentro de la enseñanza, ¿no? Y entonces una persona que está en el liderazgo y que está enseñando, pues veíamos que era una persona que tenía que tener integridad en la enseñanza. Y ahí era donde venía el tema de la discusión de las falsas doctrinas, cómo se introducían en la iglesia, ¿no? Entonces, capítulo 1 habla a la iglesia y habla acerca de los ancianos y de los líderes. El capítulo 2, que fue el que terminamos antes del viaje, hablaba acerca de la iglesia, pero a nivel interno. Y es decir, cómo debe ser toda persona dentro de la iglesia. Y tocaba dos temas. El primero de ellos era el carácter, hablaba acerca del carácter, y recordemos que decía, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, es decir, el carácter estaba, era fruto de una sana doctrina. Y también la razón de tener ese carácter que veíamos en la segunda parte de versos 11 al 15, y veíamos que era fruto de la salvación, es decir, mi vida era íntegra, mi vida era dedicada al Señor, tenía un carácter íntegro. ¿Por qué? Porque valoraba de forma especial lo que era la salvación. Y vamos a ver en el capítulo 3, vamos a ver a la iglesia frente a la sociedad. ¿Cómo debemos de ser nosotros frente a la sociedad? Ya no es solamente a nivel interno dentro de la iglesia, sino cómo debemos de ser frente a la sociedad. Así que Tito, el tema general que está tratando y que podemos ver a lo largo de los 3 capítulos, es el carácter de la iglesia. ¿Cómo debemos de ser nosotros los cristianos? ¿Cuál debe ser nuestro carácter? Los versículos claves, por ejemplo, allá para la primera sección, cuando habla de ancianos y líderes, Tito 1:5 es el versículo clave que dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, ¿no? Ahí vemos algunas cositas que nos tienen que venir a la mente de lo que hablamos: corregir lo deficiente y establecer ancianos, establecer ese liderazgo, pero corregir lo deficiente. En cuanto a la iglesia a nivel interno, Tito capítulo 2, versos 1 y verso 14, pero dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es Tito 2.1. Y Tito 2.14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Así que cuando el Señor nos salvó y nos exige el carácter, es porque nos salvó para tener un pueblo apartado, un pueblo dedicado, un pueblo propio, un pueblo que le ama y entonces busca las buenas obras para agradar al Señor. Y por cierto, esto es muy parecido a lo que Dios pedía de los judíos en el Antiguo Testamento. O sea, no está pidiendo nada distinto, solamente que el pueblo se volvió más grande. Pero en el Antiguo Testamento pedía lo mismo. Le decía: ustedes son mi pueblo, hagan lo que yo digo. No, aquí en Tito está diciendo lo mismo. Ustedes son mi pueblo, han creído, hagan buenas obras por amor a mí. Y
En la última que vamos a ver hoy, Tito 3, verso 1 y verso 8, cuando habla acerca de estar frente a la sociedad, tenemos que dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Y Tito 3:8 dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Así que ese es el panorama general que tenemos de Tito. Pablo está hablando acerca del carácter que los cristianos debemos de tener en el ámbito del liderazgo, en el ámbito propio de la iglesia, pero también en el ámbito de la sociedad. Vamos a leer Tito 3, capítulo 3, versos del 1 al 11. Tito, capítulo 3, versos del 1 al 11. ¿Lo tienen ya, hermanos? Bien, dice así. Dice así. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías, y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Y voy a terminar de leer versos 12 al 15, aunque no los vamos a tocar, son la despedida, pero al menos terminamos de leer todo Tito. Dice, cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicápolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínalos con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Bien, la sociedad hoy día habla mucho o está muy enfocada en el individualismo. El individualismo, dicen algunos estudiosos, que es la forma del neoliberalismo, es decir, de lo que estamos viviendo a nivel social, pero que ese individualismo tiene algunos enfoques que nos hacen vivir como sociedad de una manera fea, por decirlo de una manera. En primer lugar, porque anula la solidaridad, es decir, falta de preocupación por los demás. La falta de solidaridad no solamente es cuando hay una pandemia como la que estamos viviendo, sino que la solidaridad se da también dentro de la vida de estudiantes. Si hay estudiantes y todos los que hemos pasado por la universidad principalmente, eso de andar ayudando a los demás es cosa rara por una sencilla razón, porque yo quiero verle a mi compañero abajo. Yo quiero verla abajo para yo estar arriba.
Incluso en los seminarios donde estudiamos la Biblia, en algunos casos se da lo mismo, esa falta de solidaridad. Y es fruto de ese individualismo. Fomenta la competencia y el ganar. No ayudamos, sino que tratamos de destacar, ¿no? Para eso tengo una anécdota de ayer. Cuando nadábamos por equipo. Y pues obviamente yo nadando con chavos de 15, con muchachos de 15 años, pues yo de 40, pues obviamente soy el más lento, ¿no? Y había uno que se molestó. ¿Por qué? Porque él tenía que ganar y conmigo sabía que no iba a ganar. Entonces, ese individualismo de que él quería ganar anula la solidaridad de que tiene a alguien de 40 años que necesita ayuda para poder nadar, ¿no? Pero también fomenta la competencia, el ganar. No ayudamos, tratamos de destacar y eso nos hace más inhumanos. Que es el tercer aspecto que vemos aquí del individualismo, ¿no? Que anula la humanidad. Se hacen oídos sordos a los problemas de los demás. En el ámbito laboral se dan traiciones. Todos los que hemos trabajado para otras personas hemos vivido traiciones, puñaladas por la espalda, de aquí te digo que te voy a apoyar, pero luego en la primera te denuncio o digo una mentira sobre ti. No solamente con las mentiras, sino también, pues por ejemplo, la falta de humanidad se ve cuando tenemos que trabajar, y esto se da especialmente ya de mi edad para abajo. Ya eso de los horarios laborales de 8 horas ya apenas se da, y los horarios son extendidos, 12 horas, 14 horas. Y eso es falta de humanidad. ¿Dónde está la familia? ¿Dónde él va a poder estar con la familia, no? También, pues, por ejemplo, la falta de humanidad se ve en las calificaciones altas a expensas de no aprender. Ya no se busca aprender, tratar de ser buenas personas, tratar de aprender para ayudar a la sociedad, sino lo que se busca es posiciones donde yo luego logre poder. Y eso es el individualismo en que estamos viviendo hoy día. Y la pregunta que nos hacemos, o la pregunta que yo me planteaba cuando estudié este texto es, ¿y en la iglesia qué pasa? ¿Realmente la iglesia está influenciada por este neoliberalismo, por este individualismo? Y obviamente entendemos que eso es pecado. ¿O realmente somos diferentes a lo que es la sociedad que nos rodea? ¿Somos igual de individualistas o somos diferentes? Pues Pablo, lo que está ocurriendo en Creta es lo mismo que está ocurriendo hoy día. O sea, lo único que ha cambiado es que ha pasado 2000 años. Es lo único que ha cambiado. Han pasado 2000 años. Pero el problema del individualismo que vivimos nosotros es el mismo problema que estaba viviendo la iglesia de Creta. Y entonces Pablo lo que nos insiste a través de este pasaje es que nosotros tenemos la responsabilidad de evidenciar nuestra fe en nuestra sociedad. Si se han dado cuenta, hasta ahora, capítulo 1 y capítulo 2, habíamos visto con un énfasis, con un enfoque principalmente dentro de la iglesia. ¿Cómo debe ser el liderazgo? No, mira, es que tienen que ser buena onda, como dirían aquí en México. No, tienen que ser buena onda, buenas personas, con un buen carácter, tienen que ser íntegros. No, también dentro de la iglesia, tenemos que ser buenitos, ¿no? Pero aquí Pablo lo lleva más lejos y le dice, no solamente deben ser dentro de la iglesia, sino que ese carácter debe evidenciarse en la sociedad donde estamos viviendo. Ustedes allá en Cali
nosotros aquí en Comitán, y si hay otros hermanos de otras asambleas, allá donde estemos cada uno de nosotros, debemos evidenciar nuestra fe. Y puede resultar raro, porque generalmente la iglesia ha tenido una tendencia a encerrarse en sí misma, en las cuatro paredes. Y no digo que no esté bien que nos juntemos, tengamos nuestro tiempo en comunión como hermanos en la fe, pero es que nuestra responsabilidad es impactar esa fe en la gente que nos rodea, en el trabajo, si estudiamos allá en la escuela donde estamos estudiando, si entre los vecinos, allá donde vivimos, etc. Nuestra responsabilidad es evidenciar esa fe. Y vamos a ver cómo Pablo nos va mostrando cómo mostrar, valga la redundancia, ese compromiso. En primer lugar, la primera pregunta que nos podemos hacer es cómo lo podemos hacer en la sociedad que nos rodea. ¿Y por qué? Esa es la primera pregunta, así un poco abierta. Porque pues, muchas veces pensamos y decimos, bueno, estamos en una sociedad donde ya parece que todo está acabado. Ya el homosexualismo, toda la comunidad LGTBI, ya estamos llegando al tema de niños, poder tener pornografía infantil, la pederastia, ya hasta se está cuestionando hasta qué punto se puede impedir la pederastia. O sea, uno diría, bueno, ¿y qué voy a hacer yo en esta sociedad? ¿Qué me van a escuchar a mí? ¿O qué debo de hacer yo? Pues miren lo que dice Pablo. En primer lugar es siendo un ejemplo en el trato con las personas que nos rodean. Esto significa que muy probablemente no vamos a cambiar todo y a todos. Pero Dios no nos llama, si no es nuestra responsabilidad, Dios no nos llama quizá a impactar tan grande, ¿no? Hay predicadores como John MacArthur, como Sugel Michelin, etcétera, que son predicadores que tienen un impacto a nivel mundial muy fuerte. Pues obviamente ellos tienen más responsabilidad en un impacto global, pero el Señor no nos está pidiendo a todos que tengamos quizá ese impacto. Pero al menos allá donde nos rodean, allá con las personas que nos rodean, Dios quiere que nosotros seamos un ejemplo. Y miren lo que dice versos del 1 al 7, lo voy a volver a leer. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que vivimos dentro de una sociedad y Pablo nos está diciendo, nosotros tenemos que ser luz. No es una sugerencia, es un mandato. Tenemos que ser luz. Y en primer lugar, es que debemos someternos a las decisiones de las autoridades. La primera parte del versículo dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Y dice en primer lugar que obedezcan. Que obedezcan. Cuando habla de someterse, y yo sé que las mujeres lo tienen es una discusión que tuvieron muy reciente, pero en el ámbito familiar.
Aquí está hablando someterse, se sujeten a los gobernantes y autoridades. Ese sujetarse es el mismo que se utiliza en la familia, en las relaciones familiares, y es para el término griego jupotazo. Jupotazo no es un sometimiento a ciegas, y eso quiero que lo tengamos bien claro. No es un sometimiento que, bueno, pues toca y me callo y cierro los ojos, no. Cuando usa el término jupotazo, está hablando de que es una acción voluntaria, es decir, me someto voluntariamente. Eso significa que no es porque me ha tocado, sino porque entendemos que Dios es quien lo ha puesto y nosotros, por obediencia, y porque Dios ha permitido ese gobernante o esas personas que están al frente, nosotros nos sometemos. Así que, cuando hablamos de someternos a las decisiones de las autoridades, estamos hablando de someternos en todas las áreas. Y eso significa que podemos o no estar de acuerdo. Pero la pregunta es la misma de siempre. O digamos, la idea es el por qué lo hacemos. Recuerden que Pablo les está diciendo que debemos de ser un ejemplo. Y Pablo entonces les dice que para ser un ejemplo tenemos que someternos voluntariamente, tenemos que obedecer voluntariamente a esas autoridades. Y si esas autoridades establecen impuestos, pago los impuestos. Es que no es justo. Bien, la pregunta, si lo quieren ver de esta manera, nadie nos ha preguntado si es justo o no. Sencillamente, Dios nos dice, háganlo. Oiga, es que van a privatizar algo o han tomado una decisión de subir los precios de algo y no estoy de acuerdo. Bueno, hay formas de expresar la inconformidad, pero nadie nos llama a salir a pelear y a salir a destrozar los inmuebles de la municipalidad porque no estoy de acuerdo, ¿no? Y esto se da mucho aquí. No estoy de acuerdo y salgo a pelear. Es que no estoy de acuerdo con que las autoridades por COVID-19 hayan cerrado durante 5 meses las iglesias, los locales. Bueno, nadie nos prohibió reunirnos. Lo que sí nos dijeron es, no pueden reunirse como lo hacían antes. Tienen que cambiar la metodología. Hermanos, aquí les hemos comentado, aquí en Comitán, las iglesias cristianas, hemos dejado un mal testimonio en la sociedad porque no decidieron someterse a las autoridades. Y aquí Pablo está diciendo justamente esto. Nosotros como cristianos debemos someternos a las decisiones. Y se dan cuenta que dice a los gobernantes y autoridades y dice que obedezcan. Bien, la palabra que obedezcan no es un obedecer, sino que en el griego significa obedecer a las autoridades. Así que Dios nos llama a someternos, a sujetarnos a las autoridades. La pregunta es, ¿dónde estaría el límite? O si habría algún límite. El único límite que yo he encontrado en la Biblia, y lo encuentro el ejemplo lo encuentro en Éxodo 1:17. ¿Se recuerdan que en Éxodo 1 el pueblo de Israel estaba en Egipto, había cambiado de faraón y se estaban multiplicando? El faraón, teniendo miedo a una revuelta, mandó a las parteras que asesinaran a los recién nacidos varones. ¿Qué dice el Éxodo 1:17? Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y en el versículo 20 dice, y Dios hizo bien a las parteras. El límite está de someternos a las autoridades. El límite es hasta que vaya en contra de la propia palabra de Dios.
si va en contra de la propia palabra de Dios, es el único momento o lugar donde nosotros podemos decir, ahí no vamos a hacerlo. Pero mientras no haya un problema con la palabra de Dios, nuestra responsabilidad es sujetarnos a las autoridades. En segundo lugar, debemos ser amables también con los demás. Miren lo que dice el verso 2, termina con el verso 1, ¿no? Que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Así que el ejemplo se ve también en nuestra responsabilidad con el prójimo, no solamente la sujeción a la autoridad que Dios ha puesto, sino también en nuestra responsabilidad con el prójimo. Uno de los principios de la ley de Moisés, y todos decimos que la ley de Moisés ya terminó y todas esas cosas, pero si analizamos bien la ley de Moisés, la ley de Moisés establecía y hacía responsable al pueblo judío, al pueblo de Israel, con los más desfavorecidos y con los extranjeros. Y Dios los llamaba a preocuparse por ellos, por las viudas, por los huérfanos, por los extranjeros, por los pobres. Dios llamaba al pueblo israelita a preocuparse por ellos. Y en el Nuevo Testamento, Pablo sigue insistiendo en esa preocupación por los demás. Y da un listado de varias responsabilidades. En primer lugar, final del versículo 1 dice que estén dispuestos a toda buena obra. Una mejor expresión es que estén dispuestos para toda buena obra. Es decir, nuestro propósito como cristianos es hacer el bien a los demás. Y me gustaría que reflexionáramos cuántas veces hemos deseado o hemos hecho el mal a otros. No le voy a ayudar a fulanito o a zutanito, porque si yo le ayudo, luego él no me va a ayudar a mí. Teníamos aquí en la alberca, cuando había instructores que tenían problemas, ellos sabían que, en la piscina, pues yo soy instructor, y había algunos que sabían muy bien que si no podían atenderlos, una llamada a Íñigo era más que suficiente para recibir, pues me pedían ayuda y yo se las daba. Y la gente me decía, Íñigo, ellos no te van a devolver el favor. Y yo pensaba, no es una cuestión de favor por favor, es una cuestión de hacer el bien, porque yo soy hijo de Dios, yo estoy dispuesto para hacer toda buena obra. Y si esa buena obra significa ayudar a otros, lo voy a hacer, aunque no venga nada de vuelta. Es obvio, ¿no? Es algo obvio, pero la cosa es que muchas veces se nos olvida. La segunda que dice es que a nadie difamen. El término en griego se puede traducir como difamar o blasfemar. Y la parte de blasfemar, sabemos muy bien lo que es. Conocemos muy bien la blasfemia hacia Dios, pero la blasfemia hacia los demás es insultar, es hablar mal del otro, contar un chisme contra el otro, contra nuestro semejante. Recordemos que somos todos criaturas de Dios, lo vamos a ver luego. ¿Por qué el énfasis en el hombre? El Salmo 8 dice que el hombre es creación de Dios. ¿Y qué es lo que dice aquí Pablo? Debemos preocuparnos y debemos de ser amables, no debemos hablar mal contra el otro. Ya no estoy hablando dentro de la iglesia, dentro de la asamblea, si hablo mal de mi hermano. Quiero que pensemos cuántas veces hemos hablado mal de compañeros de trabajo, de compañeros de escuela, del profesor, del jefe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que dice Pablo? No difamen, no blasfemen, no hablen mal, no digan cosas que no sean amables. Y dice que a nadie difamen. Y por último,
dice que no sean pendencieros, sino amables, con toda mansedumbre para todos, para con todos los hombres. La mansedumbre está relacionada con la violencia. La mansedumbre, o sea, la violencia es lo opuesto de la mansedumbre. Mansedumbre, hay una palabra aquí, hay una expresión que dice, no hay que ser menso, sino manso. Pero bueno, la mansedumbre tiene que ver con la humildad. Tiene que ver con esa respuesta pacífica a cuando me están violentando de alguna manera. Y el mismo Jesús en el Sermón del Monte dice en el Mateo 5, verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esas personas mansas, esas personas tranquilas, esas personas que no son violentas, es lo que Pablo le está diciendo que debe ser el carácter que debemos demostrar a la gente. Bien, una ciudad grande como la suya, Cali, es que yo vivo en una ciudad chiquitina, nuestros trancones son de 20 segundos, me imagino que sus trancones son de 20 minutos, pero vivimos en una ciudad, en Guatemala, donde los trancones eran de 2 horas. Y hermanos, levanto la mano en ser el primero que en algún momento le grité a alguno de los conductores. En que en algún momento me quise bajar del carro porque me hizo algo. Hermanos, eso no es el carácter que tenemos que mostrar. Debemos de ser mansos, no violentos. No es que la cajera me devolvió mal el dinero. Y entonces me enojo, voy a levantar una queja contra esto en el libro para que quede registrado que me dieron mal el vuelto, el cambio. Hermanos, somos llamados a ser amables y a decir a la cajera, mire, se equivocó, me dio esto. ¿Me lo puede corregir, por favor? Incluso si ella me da de más, yo también tengo que devolver. Es que tuve mal día y me tocó atender a alguien y es que se puso un poco peleón y yo me tuve que subir encima de él, ponerme por encima de él y ponerlo en su lugar. Hermanos, Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a ser pacíficos, no a ser violentos. ¿Por qué? El Salmo 8, y lo hemos estudiado aquí, recuerden que nos enseña que el hombre es la cúspide de la creación de Dios. En el 6º día, Dios se toma el tiempo para crear al hombre. Lo demás fue hecho con palabras, al hombre lo creó. Así que Él espera que al su creación, nosotros como hijos de Dios, seamos amables. Y por último, dice que el comportamiento es el fruto de la transformación del Espíritu Santo. Versos 3 al 7. Y me gusta porque el verso 3 comienza porque. Y empieza a dar la explicación. Miren, sométanse a las autoridades, sean amables con los demás. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes de dónde vienen. Y empieza el versículo 3 a enunciar y a decir, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, no sé qué. Nos está diciendo, miren, ustedes eran iguales, exactamente iguales que la gente que ustedes tienen que tratar bien. Eran iguales. Pero hay un pero en el verso 4. Pero hay un cambio. Eran iguales, pero ustedes disfrutaron de algo que de ellos los otros no han disfrutado. Conocimos, versículo 4, conocimos la bondad de Dios y su amor. Verso 4. Conocimos la bondad de Dios. Miren, ellos son iguales. Ustedes eran iguales, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque me conocieron a mí, conocieron mi amor.
Versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, cuando éramos tan pecadores y, bueno, cuando éramos igual que los demás, lo que hacíamos no servía para nada. Sino, dice, sino por su misericordia. Y les está diciendo, o sea, eso quiere decir que los de Creta estaban tratando re mal a la gente, a sus vecinos. Estaba tratando re mal a sus gobernantes. Y les está diciendo, miren, ustedes eran iguales, pero conocieron la bondad, el amor. Dios tuvo misericordia de ustedes. Y dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Saben qué significa regeneración? Regeneración es hacer algo nuevo. Y voy a poner una figura que la vamos a entender todos, y especialmente las mujeres. Si usted mujer se maquilla, el maquillaje no la hace nueva, sí la hace bonita, las cosas como son. Pero no la cambia, no la hace diferente, sigue siendo, mi esposa maquillada sigue siendo Ana Cristina. Ella no cambia. Simplemente se ha puesto más guapa. Pero hermanos, aquí lo que está diciendo Pablo es que hemos sido hechos nuevos, regenerados, hechos nuevos. Es decir, éramos igual que ellos, pero ahora somos diferentes. Y somos diferentes, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Así que cuando dice que debemos de ser ejemplos, someternos a la autoridad, amables con los demás, nos está diciendo que el Espíritu Santo busca eso, busca esa manera de tratar a los demás y que no sigamos siendo igual que antes. Y hermanos, recuerden, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando lo dejamos que controle nuestras vidas, Él va cambiando esas malas actitudes hacia los demás. El problema es cuando no dejamos al Espíritu Santo tomar control de nuestra vida. Y aquí Pablo está diciendo, si tienen al Espíritu Santo, básicamente está diciendo, están obligados a que dejen que el Espíritu Santo controle sus vidas. Y dice que ese Espíritu Santo, versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente. Es decir, no nos dio un poquito. No le echamos un poquito de sal a la comida. Le echó puñados de sal a nuestras vidas con el Espíritu Santo. Nos lo dio abundantemente para que nosotros fuéramos herederos. Así que hermanos, no tenemos excusa. No, es que la sociedad está muy mal. Es que mi vecino, mira qué mal pensado. Mira qué no sé qué. Hermanos, Dios nos ha puesto a nuestro vecino, a nuestros jefes, a nuestros compañeros de clase, para que nosotros seamos luz. Y nos ha puesto autoridades para que nos sujetemos a ellas. Para que mostremos cuál es el carácter. Porque la gente no quiere sujetarse. Nosotros debemos ser luz sujetándonos a las autoridades. La gente no quiere ser amable con las personas. Se quieren aprovechar. ¿Qué dice la Biblia? No. Nosotros debemos ser amables y ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Dios nos ha transformado. Y sigue diciendo la segunda pregunta, y espero ir un poco más rápido. ¿Cómo debe ser nuestra forma de vivir? Si la primera pregunta la vimos aquí, y la primera pregunta era ¿cómo lo podemos hacer en la sociedad que nos rodea? Y vimos que teníamos que ser un ejemplo. La segunda pregunta es ¿cómo debe ser nuestra forma de vivir? Y nuestra forma de vivir debe de ser piadosa. Verso 8 y verso 9 nos dan las pautas. Y debemos recordar que la vida en la sociedad es nuestra vida propia. Es decir, nosotros vivimos dentro de la sociedad, no somos de este mundo, pero vivimos en medio de este mundo. Así que lo que vamos a vivir es el reflejo
de nuestra propia vida. Y da dos aspectos. La primera de ellas es que las buenas obras evidencian o deben evidenciar nuestra fe. Verso 8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Así que las buenas obras evidencian la fe que tenemos. Hermanos, la sociedad va a buscar hacer el mal. Hacer el bien es fruto de una transformación por parte del Señor. Comienza diciendo, palabra fiel es esta, ¿no? Pues la palabra fiel es la misma que viene de la misma raíz que fe, ¿de acuerdo? Y habla de algo fidedigno, de algo íntegro. Palabra fiel, palabra íntegra es esta. Es decir, lo que Pablo está diciéndonos, dice, es que esto es así. ¿Por qué? Porque es así, porque es palabra fiel a lo que el Señor quiere. Así que el llamado que nos hace no es un llamado de sugerencia, es un llamado apelando a nuestra fe en el Señor. Y dice, a los que han creído, que insistas con firmeza para los que creen en Dios, a los que han creído que procuren ocuparse en buenas obras. Si se dan cuenta, habla de procurar ocuparse. Y pareciera una sugerencia, y en cierto sentido es una sugerencia, porque yo no puedo obligar a ninguno de ustedes, ni siquiera a mi familia les puedo obligar a hacer cosas buenas. Y Pablo lo sabe. Pero Pablo está motivando a que Tito les enseñe a que el hacer buenas obras es lo que Dios quiere. Hermanos, volvemos al punto otra vez. ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos como iglesia? ¿Somos igual que el mundo? ¿Somos diferentes? Pero en segundo lugar también nos enseña que pelearnos con los demás no nos lleva a nada. Miren lo que dice el versículo 9. Dice primero, ocúpate de las buenas obras, es decir, haz cosas buenas, haz cosas útiles a los hombres, termina el versículo 8, y dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. ¿Qué nos está diciendo? Dejen de discutir por cosas triviales. No sean necios. La vida es ya difícil. Dejen de discutir. No es que yo soy descendiente de, es que mi padre fue el fundador o es uno de los fundadores de la iglesia, así que mi peso es mayor. Hermanos, si es hijo de un fundador, qué bueno. Y si no es hijo de un fundador, es igual de bueno. Es que yo soy hijo de misionero o soy bisnieto de misionero, qué bueno que lo seas. Y si no lo eres, es igual de bueno. No tengo por qué pelearme por eso. Es que yo sé más porque, o yo. No es una cuestión de saber, es una cuestión de un estilo de vida. Y cuando nos peleamos y discutimos por cosas que no merecen la pena, lo que no estamos mostrando es una vida piadosa. Hermanos, piensen en las discusiones en sus matrimonios. ¿Cuántas veces discutimos por tonterías, por no llamarlo de otra manera, con mi esposa o con mi esposo? ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces? Pues hermanos, Dios nos llama a no discutir. Y ya la última pregunta que responde es ¿qué es lo que pasa dentro de la iglesia? Y lo que dice ahí, la última pregunta nos enseña Pablo es que hemos de poner de lado qué es lo que pasa aquellos que tratan de dividir la iglesia. Miren la imagen que dice ahí, lo que dice nos enseña Pablo es que hemos de poner de lado a aquellos que tratan de dividir la iglesia. Esto es miren la imagen que les he puesto. Después estaba buscando otra, no encontraba y me pareció la más... Una imagen destruyó el techo, las paredes. Esto es una casa destruida después de un huracán. Hermanos, eso suele pasar también dentro de la iglesia. El huracán destruyó el techo, las paredes. Vienen los huracanes, todo se vino abajo.
vienen las discusiones. Y hermanos, eso suele pasar también dentro de la iglesia. Las peleas. Y lo único que vienen los huracanes vienen las discusiones unos con otros. Vienen y yo me voy porque no estoy de acuerdo con lo que dijiste. Lo único que logramos, ¿y qué dije? Es hacernos daño, unos a saber lo que dijo. Y yo me voy porque no estoy de acuerdo con lo que dijiste. Puso necio, yo me puse ¿y qué necio? Dije? Hicimos bandos. No, es que él no tiene razón, yo sí tengo razón, yo no sé qué. Pero discutimos, peleamos. Lo que hacemos es él se puso necio, yo me puse necio. Hicimos bandos. Y dividimos. No, es que él no tiene razón, yo sí tengo razón, yo no sé qué. Después de habernos recordado lo que hacemos es una tormenta como esa que debemos de tener a la iglesia. Al hombre lo que dice versos 10 y 11. Después de habernos recordado acerca de esa vida de piedad, después de una y otra amonestación que debemos de tener, dice, al hombre que cause divisiones, sabiendo que el tal ya no solo en la iglesia, sino en cualquier lugar, condenado por su después de una y otra amonestación, no solamente divisiones dentro de la propia iglesia, deséchalo. Sabiendo hermanos, que el tal se ha pervertido y peca y está condenado. Si tengo un hermano que solo sabe pleitear, no solamente dividir a la gente, a los vecinos, es que ese no es un hermano. Hermanos, aquí está hablando de la sociedad. Ese es un primo lejano. Y cuanto más si tengo un hermano que solo sabe pleitear y dividir a la gente, el cristiano no está llamando a dividir, es que ese no es un hermano, a destruir, como está. Ese es un primo lejano. Y cuanto más lejano el cristiano es mejor a edificar. Porque el cristiano no está llamado a ser una persona, a destruir, que muestre amor, esa casa, que muestre reconciliación. El cristiano está llamado a ser una persona pacífica. Está llamado y aquí, a ser una persona que muestre amor, que muestre reconciliación, que sea una persona pacífica. A las cuales las hemos amonestado. Y aquí porque lo que está diciendo es que si tenemos dentro de la iglesia, dividen dentro de la iglesia. Personas que dice, a las cuales las hemos amonestado porque dividen después la sociedad de una y otra amonestación, es decir, no a la primera, después de una y otra vez, que dice al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, es decir, no a la primera, después de una y otra vez, lo que va a hacer es que el impacto del testimonio de la iglesia en la sociedad, deséchalo, porque lo único que va a hacer es causar problemas. Así que vuelvo, lo que va a hacer es otra vez impacto y ya para terminar de la iglesia en la sociedad. Yo sé que me he pasado y disculpen, pequeño. Así que vuelvo otra vez y ya para terminar. Somos lo que Pablo, yo sé que me he pasado y nos ha pedido, o realmente somos. ¿Qué pasa? Como lo es en la iglesia, la sociedad. Somos lo que Pablo nos ha pedido. Para terminar, realmente somos la idea, como lo nosotros, como cristianos, tenemos la responsabilidad de evidenciar para terminar nuestra fe. Les dejo en nuestra sociedad la idea. Y nosotros, la única forma de hacerlo es tenemos la responsabilidad, el carácter de evidenciar, sometiéndonos a las autoridades, siendo amables con las personas. Y la única forma, comprendiendo que nosotros hemos sido transformados, viviendo vidas piadosas, el carácter de Dios, sometiéndonos, tratando de no dividir, siendo amables con las personas. Comprendiendo que nosotros hemos sido transformados, viviendo vidas piadosas, con un gran mensaje para todos nosotros. Y tratando de no dividir. No solo es una cuestión de dentro de la iglesia, ni nadie. Es una cuestión. Creo que Pablo de cómo nosotros, como un gran mensaje para todos nosotros, impactamos a la sociedad. No solo es una todo cuestión viene de dentro de la iglesia. Liderazgo, es una desde una iglesia que desarrolla un buen carácter. De cómo nosotros, como iglesias, impactamos correctamente a la sociedad. Y todo viene desde un buen liderazgo, desde una iglesia que desarrolla un buen carácter por tu palabra. Y entonces, gracias Señor por este mensaje de correctamente. Gracias porque el reto es grande, pero es un reto, Señor, que gracias nos vas a ayudar por tu palabra. Gracias Señor por este mensaje, obedecerlo. Gracias porque el reto es grande, pero es un reto, Señor, que tú nos vas a ayudar en nombre de Cristo Jesús a seguir, a obedecerlo y a seguir creciendo. Gracias Señor por este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Que el Señor bendiga por sus palabras. Por ahí está Doña Dina.
canta